Bienvenidos a En el Tiempo de Jesús. Hoy les hablaré sobre Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos. Empecemos. Ezequiel, un hombre joven con el corazón lleno de esperanza y una mente inquieta, caminaba por un valle desolado. El sol del mediodía golpeaba con fuerza, reflejándose en los huesos blanqueados que cubrían el terreno. El viento silbaba entre las grietas de las rocas, llevando consigo el olor a polvo y a muerte. Ezequiel había sido llamado por Dios para ser su mensajero. Era una tarea difícil, pues debía hablar a un pueblo rebelde que se había alejado del camino del bien. Dios le había mostrado visiones extrañas y le había dado mensajes para transmitir. Pero esta visión era diferente, una visión que le llenaba de confusión y temor. De repente, el viento se intensificó, soplando con fuerza sobre Ezequiel. El sonido era como un rugido, un trueno que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Y mientras el viento soplaba, un sonido aún más extraño comenzó a resonar en el valle, el sonido de huesos chocando entre sí, de huesos moviéndose. Ezequiel, con la piel erizada de miedo, se tambaleó hacia atrás. ¿De dónde provenía ese sonido? ¿Qué fuerzas se movían en ese valle de muerte? El viento se detuvo, pero el silencio era aún más inquietante que el rugido. Ezequiel miraba a su alrededor, buscando el origen del sonido, de la visión, y entonces lo vio. Un valle lleno de huesos, huesos secos, huesos que parecían estar despertando. Una voz profunda, como un trueno en el cielo, resonó en su mente. «Hijo de hombre, ¿pueden volver a vivir estos huesos?» Ezequiel, con la voz temblorosa, respondió: «Señor, solo tú lo sabes». Ezequiel se encontraba en un valle desolado, rodeado de huesos secos. El viento, que antes había soplado con fuerza, ahora solo susurraba entre los restos óseos, como un lamento silencioso. Ezequiel observaba con incredulidad la escena que se extendía ante él. Miles, millones de huesos esparcidos por el valle, sin ningún rastro de carne ni de vida. La visión se le había grabado en la mente, una imagen tan real que le producía escalofríos. Era como si el valle mismo respirara, como si un corazón latiera bajo la superficie de la tierra seca. El mensaje de Dios resonaba en su mente. «Hijo de hombre, ¿pueden volver a vivir estos huesos?» La pregunta le perseguía, le carcomía por dentro. ¿Cómo podían volver a la vida esos huesos secos, esos restos de un pueblo que había perdido su esperanza? Ezequiel se acercó a los huesos, los observó con atención. Algunos eran pequeños y delicados, como los huesos de los niños. Otros eran grandes y robustos, como los de los guerreros. Todos estaban secos, quebradizos, sin ningún indicio de vida. «¿Cómo puede Dios dar vida a estos huesos?», pensó Ezequiel, mientras sus dedos acariciaban un fémur desgastado por el tiempo. En ese momento, una voz le susurró al oído: «No te preocupes, hijo de hombre, yo soy el Dios que da vida. Yo puedo hacer que estos huesos vuelvan a vivir». Ezequiel sintió una corriente de esperanza recorriendo su cuerpo. Si Dios podía hablarle a través del viento, si podía mostrarle una visión tan asombrosa, entonces también podía hacer que esos huesos volvieran a la vida. ¿Pero cómo?, se preguntaba. ¿Cómo iba a suceder eso? Ezequiel, con el corazón aún acelerado por la visión del valle de huesos secos, se postró en el suelo y escuchó la voz de Dios. «Hijo de hombre», resonó la voz profunda, «profetiza sobre estos huesos y diles: oh huesos secos, oíd la palabra del Señor». Ezequiel se levantó y con un temblor en la voz habló a los huesos: «Oh huesos secos, yo os profetizo en nombre del Señor. El Señor dice: yo pondré espíritu en vosotros y viviréis. Os pondré tendones, os haré crecer carne, os cubriré de piel, y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor». Ezequiel se sintió extraño, como si fuera un títere en manos de Dios, movido por una fuerza invisible. Sus palabras resonaban en el valle silencioso, una melodía extraña y poderosa que hacía eco entre los huesos. En ese momento, algo increíble comenzó a suceder. Un viento poderoso se levantó del cielo, barriendo el valle. El viento soplaba entre los huesos secos, arrastrando consigo un sonido nuevo,
un sonido de vida. Los huesos, que antes estaban esparcidos sin orden ni concierto, comenzaron a moverse. Los huesos de las piernas se unían a los huesos de los pies. Los huesos de los brazos se unían a los huesos de las manos. Ezequiel observaba con asombro cómo los huesos se ensamblaban, cómo se formaban esqueletos completos. El viento soplaba con más fuerza y una piel fina comenzó a cubrir los huesos. Luego, la piel se convirtió en carne y la carne se convirtió en músculos. Los huesos estaban volviendo a la vida. El viento, que antes era un lamento fúnebre, ahora cantaba una canción de victoria. El valle, que antes era un cementerio silencioso, ahora se llenaba de vida. Los esqueletos, que antes eran solo huesos secos, ahora eran hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos con la mirada llena de esperanza. Ezequiel, atónito, observaba cómo el ejército de huesos secos se convertía en un ejército de carne y hueso. Era un espectáculo sobrecogedor, una demostración del poder ilimitado de Dios. Los recién nacidos, sin recordar su muerte, se miraban con curiosidad, mientras sus cuerpos se movían con una torpeza inicial. La tierra se movía con sus pasos, con sus miradas llenas de preguntas. ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? ¿Por qué estaban ahí? El corazón de Ezequiel se llenó de una emoción que no podía describir. Era una mezcla de miedo y asombro, de esperanza y alegría. Dios había hecho algo extraordinario, algo que parecía imposible, pero que ahora era una realidad. Dios, con su voz poderosa, habló de nuevo a Ezequiel. «Hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Estaban muertos en sus pecados, pero yo les daré vida de nuevo. Los llevaré de regreso a su tierra, los haré prosperar y les daré un corazón nuevo». Ezequiel comprendió entonces el significado de la visión. Los huesos secos no eran solo huesos, sino un símbolo del pueblo de Israel, un pueblo que había perdido su esperanza, que había olvidado su Dios. Pero Dios, con su poder infinito, les estaba dando una nueva oportunidad, una oportunidad de volver a la vida. El viento se calmó, dejando un silencio tranquilo que parecía susurrar la promesa de un futuro nuevo. Ezequiel, con la mirada fija en el ejército de recién nacidos, se sintió lleno de esperanza. Dios no había olvidado a su pueblo. El sol se puso sobre el valle, pintando el cielo con colores rojizos y anaranjados. El ejército de recién nacidos, que antes se movía con torpeza, ahora caminaba con más seguridad, sus pasos firmes en la tierra que los había visto nacer de nuevo. Ezequiel, con el corazón lleno de alegría, caminaba entre ellos. Les hablaba de la promesa de Dios, de su amor infinito, de su deseo de que ellos vivieran una vida plena y feliz. Sus palabras resonaban en los corazones de los recién nacidos, llenándolos de esperanza y de ilusión. Ellos no recordaban su muerte, no recordaban la oscuridad en la que habían vivido. Solo sentían una profunda gratitud por el regalo de la vida, por la oportunidad de vivir una vida nueva. Ezequiel les habló de su Dios, de su poder para sanar, para transformar, para dar vida. Les habló de su amor por ellos, un amor que no conocía límites, un amor que los abarcaba a todos, sin importar sus errores o sus pecados. Y mientras hablaba, vio cómo la tristeza y la desesperación se desvanecían de sus rostros. En su lugar, apareció una sonrisa, una mirada llena de esperanza, un deseo de vivir y de construir un futuro mejor. El valle, que antes era un lugar de muerte y de silencio, ahora se llenaba de vida y de alegría. Era un lugar de nuevas oportunidades, un lugar donde los sueños podían florecer y la esperanza podía renacer. Y Ezequiel, con la mirada puesta en el futuro, comprendió que la historia del Valle de los Huesos Secos no era solo una historia del pasado, sino también una historia del presente y del futuro. Era una historia de esperanza, una historia que se repetía una y otra vez, una historia que recordaba a todos que Dios siempre tiene el poder de dar vida, de sanar y de transformar. El sol nacía sobre el valle, bañando la tierra en una luz dorada. Los recién nacidos, ya no tan torpes, se movían con seguridad, sus ojos llenos de curiosidad por el mundo que los rodeaba. El valle, que antes era un cementerio, ahora bullía de vida. Ezequiel, con el corazón lleno de gratitud, observaba el espectáculo. Era como si el valle entero respirara,
como si la tierra misma se regocijara por la nueva vida que albergaba. Dios, con su voz poderosa, le habló a Ezequiel: «Hijo de hombre, estos son mis hijos, el pueblo de Israel. Los he traído de vuelta a la vida, los he liberado de la muerte. Ahora los llevaré de regreso a su tierra prometida, la tierra que les he dado». Ezequiel sintió un escalofrío de emoción. La visión se completaba. Dios no solo había dado vida a los huesos secos, sino que los estaba llevando de regreso a su hogar, a la tierra que les pertenecía. Y entonces un viento suave comenzó a soplar desde el este, llevando consigo el aroma de la tierra mojada y de la hierba fresca. Un camino se abrió ante ellos, un camino que los conducía hacia el este, hacia la tierra prometida. Los recién nacidos, con la esperanza brillando en sus ojos, comenzaron a caminar hacia el este, siguiendo el viento y el camino que Dios les había preparado. Ezequiel, con el corazón lleno de alegría, los seguía de cerca. Era un día de celebración, un día de victoria. La muerte había sido vencida, la vida había triunfado. El Valle de los Huesos Secos se había convertido en un lugar de esperanza, un lugar donde la vida renacía, un lugar que recordaba a todos que Dios siempre tiene el poder de dar vida, de sanar y de transformar.